Hola, soy Maggie. Bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de Tendencias. I'm looking hard, acting cool, highest on a padded bra, slimmer tights, hungry eyes, promise. ¿De qué vamos a falar, güey? Bueno, pues güey, vamos a falar de animal print o estampado animal. Collide, hold tight, hold tight, hold tight. Bueno, pues esta temporada y una de las mis tendencias favoritas es el estampado animal. ¿Cómo bien? Bueno, pues el estampado animal viene en infinidad de cosines. Y digo infinidad de cosines, como por ejemplo el que bodies, camisas, bluses, faldes, vestidos, kimonos, pijamas, zapatillas y más accesorios, como por ejemplo bolsos, carteles y zapatos. ¿Cómo se puede combinar este estampado? El mi Maggy consejo de esta temporada para el animal print es no abusar de él. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nos ponemos a salir a la calle, no vamos a llevar una camiseta de serpiente o un pantalón de cebra o unos zapatos, yo que sé, rosas, por ejemplo. No se puede abusar de él porque si no vamos a parecer un payaso. Pipi, pipi. Bueno, pues entonces el mi consejo es poner solamente una o dos prendas de ropa con estampado animal. Por ejemplo, la que llevo yo puesta hoy, una camiseta de estampado de leopardo con una falda negra y no se ven, pero son unas medias un poco para darle un toque más moderno de mini corazones. ¿Qué más? Bueno, pues también se puede poner una camiseta o una blusa como esta con unos pantalones con unos pantalones de pata ancha que sean negros para darle un toque más elegante. Para los más atrevidos puede mezclar esto, y es decir, el estampado animal, bien de qué, de serpiente pitón, de leopardo o de cebra, ¿con qué? Con un estampado de florines, como por ejemplo sería la idea de llevarlo con florines para los más atrevidos, o bien con qué, combinar esto con cuadros. ¿Cuál es mi otra prenda favorita y que vos encanta? El kimono. Una buena idea sería llevar un kimono de animal print combinado con qué, bueno, con un pantalón negro o una camiseta lencera, para ir elegantes a la par que informales, siempre y cuando procuremos no dar el cante con el animal print, que llevamos nosotros ya bastante animal encima. Bueno, pues hasta aquí las tendencias de güey. Espero que este fin de semana pongáisles en práctica, ¿eh? Venga, vecinos, chao.